El viento cálido del verano soplaba sobre las llanuras áridas de Ashhallow, levantando pequeñas nubes de polvo que bailaban entre los arbustos resecos. Era una mañana como tantas en el territorio de Dakota, donde el sol implacable ya comenzaba a calentar la tierra resquebrajada antes del mediodía. Pero para Sylvia Taylor esa no sería una mañana común. La joven, de apenas 22 años, cruzaba el patio de la granja familiar con un balde lleno de maíz para alimentar a las gallinas. Sus pasos eran firmes, fruto de toda una vida trabajando bajo el sol inclemente de las praderas. Su padre, Thomas Taylor, había levantado esa propiedad con sus propias manos 15 años atrás, cuando Sylvia era aún una niña soñadora que corría entre los caballos. Al acercarse al gallinero, notó algo inusual. Las mismas 3 gallinas de siempre picoteaban con frenesí un punto específico del terreno, cerca del viejo roble que daba sombra a una parte del patio. No era un comportamiento normal. Las aves volvían allí una y otra vez, incluso cuando Sylvia las apartaba. ¿Qué demonios hacen?, murmuró para sí, observándolas con creciente curiosidad. Vertió el maíz en el comedero, pero las 3 casi no se interesaron en la comida. Seguían escarbando la tierra con una insistencia que rozaba la desesperación. Sylvia frunció el ceño. En todos sus años cuidando a los animales de la granja nunca había visto algo tan persistente. El sonido de cascos golpeando la tierra la hizo girar. Un jinete se acercaba por el camino polvoriento que conducía a la propiedad. Se cubrió los ojos del sol con la mano, intentando distinguir al visitante. No era común recibir extraños en Ashhallow, y menos a esa hora. El hombre desmontó junto al portón de madera que delimitaba el patio. Alto, de hombros anchos y movimientos seguros, parecía alguien acostumbrado a la vida dura del oeste. Sus ojos oscuros recorrieron la propiedad antes de fijarse en Sylvia. «Buenos días, señorita. Me llamo Milton Carter. Busco a Thomas Taylor». La voz era grave pero respetuosa. Sylvia notó la cartuchera de cuero gastado y la bolsa de herramientas amarrada a la montura del caballo. Sus manos callosas y postura confiada sugerían un trabajador experimentado. «Mi padre está revisando el ganado en el pastizal norte. Regresará antes del almuerzo. ¿Puedo ayudarle en algo?». Milton dudó un instante, evaluando si debía hablar con ella o esperar. Finalmente, continuó: «Soy ingeniero de minas, señorita Taylor. Recibí informes de que en esta región podría haber yacimientos interesantes. Vine para ver si su padre estaría interesado en una sociedad». Un frío recorrió el estómago de Sylvia. Minería significaba cambios, y los cambios no siempre eran bienvenidos en Ashhallow. La familia había construido allí una vida tranquila, lejos de los conflictos y la violencia del territorio. «¿Qué tipo de minerales?», preguntó intentando sonar neutra. «Principalmente oro, aunque también plata. Tengo mapas geológicos que indican formaciones prometedoras». En ese momento las 3 gallinas comenzaron a escarbar con más intensidad, abriendo una pequeña cavidad en el suelo. El ruido llamó la atención de Milton, que miró a los animales con súbito interés. «Interesante», murmuró, avanzando hacia ellas. «¿Puedo echar un vistazo más de cerca?». Sylvia sintió una incomodidad difusa en el pecho. Había algo en la forma en que Milton observaba a las aves que la ponía nerviosa, como si supiera algo que ella no. El hombre se arrodilló junto al punto donde escarbaban y tomó un puñado de tierra,
frotándola entre los dedos con expresión indescifrable. Señorita Taylor, puede que estas gallinas hayan encontrado algo muy valioso. La tarde caía lentamente sobre Ashhallow cuando Thomas Taylor regresó del pastizal. Sylvia lo esperaba en la veranda, observando a Milton Carter, que llevaba horas examinando distintos puntos de la propiedad con instrumentos extraños sacados de su bolsa. «Padre, tenemos visita», anunció cuando Thomas desmontó cerca del establo. Thomas era un hombre de mediana edad, cabello entrecano y manos endurecidas por el trabajo. Sus ojos azules, los mismos de Sylvia, reflejaban la experiencia de quien había enfrentado muchas dificultades para levantar una vida digna en el oeste salvaje. «Milton Carter», dijo el ingeniero, extendiendo la mano. «Un gusto conocerlo, señor Taylor». «El gusto es mío. Mi hija me dijo que es ingeniero de minas». «Exacto, y tengo una propuesta que podría interesarle». Los tres se sentaron en la veranda mientras Sylvia servía café. Milton expuso su teoría sobre los yacimientos de la región y Thomas escuchó con atención, aunque con el escepticismo natural de un granjero experimentado. «Mire, señor Carter», dijo Thomas al final, «esta tierra ha alimentado a mi familia 15 años. No quiero arruinarla por una simple posibilidad». «Entiendo su preocupación», respondió Milton. «Pero no hablo de explotación a gran escala. Sería algo controlado, respetuoso con el entorno y con ganancias compartidas». Sylvia seguía la charla en silencio, pero su atención se dividía entre los dos hombres y las gallinas, que persistían en su extraño comportamiento, como si guardaran un secreto aún desconocido. «Padre», intervino suavemente. «Las gallinas actúan raro desde hace días, siempre escarban en el mismo sitio, junto al viejo roble». Thomas frunció el ceño. Conocía bien a los animales y sabía que Sylvia no exageraba. «¿Qué clase de comportamiento?», preguntó Milton, interesado. «Escarban frenéticamente un punto, como si buscaran algo enterrado», explicó ella. Milton se levantó con rapidez y tomó su bolsa de herramientas. «¿Puedo ver? A veces los animales detectan cosas que nosotros no». Los tres caminaron hasta el roble, donde las aves seguían con su labor incansable. Milton se arrodilló y empezó a cavar con una pequeña pala, retirando capas de tierra con cuidado casi científico. Al cabo de unos minutos, la pala golpeó algo sólido. El sonido metálico resonó en el patio silencioso, haciendo que todos se inclinaran para mirar mejor. «Interesante», repitió Milton, cavando con más cuidado alrededor del objeto. Lentamente emergió lo que parecía ser una caja metálica oxidada, enterrada allí desde hacía mucho tiempo. El hallazgo dejó a los tres en silencio. «Esto no es un yacimiento», observó Thomas con mezcla de curiosidad y temor. Milton limpió la superficie, revelando grabados desgastados, números y letras demasiado deteriorados para leerse con claridad. «Parece muy antigua», dijo Sylvia, acercándose. «¿La abrimos?», preguntó Thomas, mirando a Milton y luego a su hija. Milton vaciló. Su curiosidad científica chocaba con el respeto por la propiedad ajena. Al final decidió: «La decisión es de ustedes. Esta tierra les pertenece». El corazón de Sylvia latía con fuerza. Había algo en esa caja que despertaba emoción y nerviosismo. Las gallinas, como si supieran que su misión estaba. Cumplida su misteriosa misión,
Las gallinas finalmente se apartaron del lugar y fueron a buscar comida. Llevémosla adentro, decidió Thomas. Sea lo que sea, es mejor examinarla con calma y en privado. Mientras Milton retiraba con cuidado la caja del hoyo, Sylvia no podía dejar de pensar que ese momento marcaría un cambio definitivo en sus vidas. El viento de la tarde susurraba entre las hojas del viejo roble, como si la propia tierra estuviera contando secretos guardados por mucho tiempo. La cocina de la casa de los Taylor estaba iluminada por la luz dorada del atardecer que entraba por las ventanas. La caja metálica reposaba sobre la mesa de madera maciza, todavía cubierta por una fina capa de tierra que Milton había tratado de limpiar con cuidado. 15 años viviendo aquí y nunca imaginé que había algo enterrado en el patio, murmuró Thomas, examinando la caja desde todos los ángulos. Milton sacó de su bolsa una pequeña brocha y comenzó a limpiar delicadamente las inscripciones en la superficie. Poco a poco, números y letras aparecieron con mayor nitidez. 162. Parece ser una fecha, dijo concentrado en su tarea. Sylvia se acercó, mirando por encima del hombro de Milton. Al hacerlo, notó su olor, una mezcla de cuero y algo que le recordaba al pino, tan distinto al aroma de ganado y heno al que estaba acostumbrada. ¿Hay algo más escrito?, preguntó, tratando de concentrarse en la caja y no en la presencia inquietante de él. Sí, aquí abajo. Parece decir propiedad de, pero el resto está muy deteriorado. Thomas tomó un cuchillo del cajón y trabajó con cuidado en la cerradura oxidada. El metal estaba frágil después de tantos años y no tardó en ceder con un chirrido metálico. Lo que encontraron dentro los dejó en silencio. Había documentos envueltos cuidadosamente en tela engrasada, algunas monedas de oro y plata y un mapa detallado de la región. Pero lo que más llamó la atención fue un diario encuadernado en cuero, sorprendentemente bien conservado. «Dios mío», susurró Sylvia, tomando el diario con delicadeza. Miren la fecha de la primera página, 15 de junio de 1862. Milton se inclinó para leer por encima de su hombro y Sylvia sintió un escalofrío cuando su brazo rozó levemente el de ella. «Hoy llegamos a Ashhallow», leyó Sylvia en voz alta. «El lugar es perfecto para nuestros planes. Nadie sospecha de nuestra presencia aquí». Thomas frunció el ceño. «¿Qué planes?». Sylvia siguió leyendo. «El oro que conseguimos en Denver está seguro. Dividimos el tesoro en 3 partes, como acordamos. Mi parte está enterrada cerca del gran roble, donde las raíces forman un círculo natural». «El viejo roble», murmuró Milton. «Es exactamente donde escarbaban las gallinas». «Hay más», dijo Sylvia, pasando las páginas con cuidado. «Si algo me pasa, quiero que Sara sepa dónde está nuestra parte. El mapa está junto con este diario. Las otras 2 partes están con Jaque y con el coronel, pero no sé dónde las escondieron». Thomas extendió el mapa sobre la mesa. Era un dibujo detallado de la región, con accidentes naturales claramente señalados. 3 X marcaban distintos lugares, y uno correspondía justo a la ubicación del roble en su propiedad. ¿Eso significa que hay 2 tesoros más escondidos por aquí?, preguntó Sylvia, con los ojos brillantes de emoción. Milton estudió el mapa con interés profesional. Por las referencias naturales, diría que una de las 10 está cerca del río, como a 3 kilómetros al este. La otra parece estar en las colinas rocosas al norte.
¿Pero quiénes eran estas personas?, preguntó Thomas. ¿Y de dónde salió ese oro? Silvia hojeó el diario buscando más datos. Aquí dice: el asalto al banco de Denver fue un éxito, pero el sheriff nos sigue los pasos. Necesitamos separarnos y escondernos hasta que todo se calme. Bandidos, concluyó Thomas con gesto serio. Ese oro fue robado. Milton asintió con gravedad. En 1862 hubo muchos asaltos a bancos por esta zona. Era una época turbulenta, con la guerra civil en curso y muchos hombres desesperados vagando por el oeste. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Silvia, mirando alternativamente a su padre y a Milton. Thomas se levantó y fue hasta la ventana, observando el patio donde todo había comenzado. Las 3 gallinas ahora picoteaban tranquilamente en otros lugares, como si su misteriosa misión se hubiera cumplido. Resonó en el patio silencioso, haciendo que todos se inclinaran para mirar mejor. Interesante, repitió Milton, cavando con más cuidado alrededor del objeto. Lentamente emergió lo que parecía ser una caja metálica oxidada, enterrada allí desde hacía mucho tiempo. El hallazgo dejó a los 3 en silencio. Esto no es un yacimiento, observó Thomas con mezcla de curiosidad y temor. Milton limpió la superficie, revelando grabados desgastados, números y letras demasiado deteriorados para leerse con claridad. Parece muy antigua, dijo Silvia, acercándose. ¿La abrimos?, preguntó Thomas, mirando a Milton y luego a su hija. Milton vaciló. Su curiosidad científica chocaba con el respeto por la propiedad ajena. Al final decidió: la decisión es de ustedes. Esta tierra les pertenece. El corazón de Silvia latía con fuerza. Había algo en esa caja que despertaba emoción y nerviosismo. Las gallinas, como si supieran que su misión estaba. Cumplida su misteriosa misión, las gallinas finalmente se apartaron del lugar y fueron a buscar comida. Llevémosla adentro, decidió Thomas. Sea lo que sea, es mejor examinarla con calma y en privado. Mientras Milton retiraba con cuidado la caja del hoyo, Silvia no podía dejar de pensar que ese momento marcaría un cambio definitivo en sus vidas. El viento de la tarde susurraba entre las hojas del viejo roble, como si la propia tierra estuviera contando secretos guardados por mucho tiempo. La cocina de la casa de los Taylor estaba iluminada por la luz dorada del atardecer que entraba por las ventanas. La caja metálica reposaba sobre la mesa de madera maciza, todavía cubierta por una fina capa de tierra que Milton había tratado de limpiar con cuidado. 15 años viviendo aquí y nunca imaginé que había algo enterrado en el patio, murmuró Thomas, examinando la caja desde todos los ángulos. Milton sacó de su bolsa una pequeña brocha y comenzó a limpiar delicadamente las inscripciones en la superficie. Poco a poco, números y letras aparecieron con mayor nitidez. 162. Parece ser una fecha, dijo concentrado en su tarea. Silvia se acercó, mirando por encima del hombro de Milton. Al hacerlo, notó su olor, una mezcla de cuero y algo que le recordaba al pino, tan distinto al aroma de ganado y heno al que estaba acostumbrada. ¿Hay algo más escrito?, preguntó, tratando de concentrarse en la caja y no en la presencia inquietante de él. Sí, aquí abajo. Parece decir propiedad de, pero el resto está muy deteriorado. Thomas tomó un cuchillo del cajón y trabajó con cuidado en la cerradura oxidada.
El metal estaba frágil después de tantos años y no tardó en ceder con un chirrido metálico. Lo que encontraron dentro los dejó en silencio. Había documentos envueltos cuidadosamente en tela engrasada, algunas monedas de oro y plata y un mapa detallado de la región. Pero lo que más llamó la atención fue un diario encuadernado en cuero, sorprendentemente bien conservado. «Dios mío», susurró Silvia, tomando el diario con delicadeza. «Miren la fecha de la primera página, 15 de junio de 1862. Milton se inclinó para leer por encima de su hombro y Silvia sintió un escalofrío cuando su brazo rozó levemente el de ella. «Hoy llegamos a Ashhallow», leyó Silvia en voz alta. «El lugar es perfecto para nuestros planes. Nadie sospecha de nuestra presencia aquí». Thomas frunció el ceño. «¿Qué planes?». Silvia siguió leyendo. «El oro que conseguimos en Denver está seguro. Dividimos el tesoro en 3 partes, como acordamos. Mi parte está enterrada cerca del gran roble, donde las raíces forman un círculo natural». «El viejo roble», murmuró Milton. «Es exactamente donde escarbaban las gallinas». «Hay más», dijo Silvia, pasando las páginas con cuidado. «Si algo me pasa, quiero que Sara sepa dónde está nuestra parte. El mapa está junto con este diario. Las otras 2 partes están con Jaque y con el coronel, pero no sé dónde las escondieron». Thomas extendió el mapa sobre la mesa. Era un dibujo detallado de la región, con accidentes naturales claramente señalados. 3 X marcaban distintos lugares, y uno correspondía justo a la ubicación del roble en su propiedad. ¿Eso significa que hay 2 tesoros más escondidos por aquí?, preguntó Silvia, con los ojos brillantes de emoción. Milton estudió el mapa con interés profesional. Por las referencias naturales, diría que una de las 10 está cerca del río, como a 3 kilómetros al este. La otra parece estar en las colinas rocosas al norte. ¿Pero quiénes eran estas personas?, preguntó Thomas. ¿Y de dónde salió ese oro? Silvia hojeó el diario buscando más datos. Aquí dice: «El asalto al banco de Denver fue un éxito, pero el sheriff nos sigue los pasos. Necesitamos separarnos y escondernos hasta que todo se calme». «Bandidos», concluyó Thomas con gesto serio. «Ese oro fue robado». Milton asintió con gravedad. En 1862 hubo muchos asaltos a bancos por esta zona. Era una época turbulenta, con la guerra civil en curso y muchos hombres desesperados vagando por el oeste. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Silvia, mirando alternativamente a su padre y a Milton. Thomas se levantó y fue hasta la ventana, observando el patio donde todo había comenzado. Las 3 gallinas ahora picoteaban tranquilamente en otros lugares, como si su misteriosa misión se hubiera cumplido. El descenso por el lado norte de la colina resultó una experiencia aterradora. El sendero era empinado y cubierto de piedras sueltas que rodaban a cada paso de los caballos. Silvia iba al frente, conociendo cada piedra y cada curva peligrosa del terreno. «Cuidado con este tramo», advirtió, señalando una parte especialmente estrecha. «Una vez vi a un caballo resbalar aquí y romperse la pata». Milton la seguía de cerca, impresionado por la destreza de Silvia para moverse en ese paisaje difícil. Había en ella una gracia natural y una confianza nacida de años de vivir en armonía con esa tierra salvaje.
Su caballo respondía al más leve toque de las riendas, como si fueran compañeros en una danza peligrosa por la ladera rocosa. Los disparos de Morrison Jr. resonaban cada vez más lejanos detrás de ellos, señal de que los bandidos habían perdido su rastro por un momento. Pero todos sabían que solo era cuestión de tiempo antes de que los encontraran de nuevo. El eco de los tiros rebotaba en las formaciones de piedra, creando una sinfonía amenazante que los seguía como fantasmas del pasado. «Necesitamos un plan», dijo Thomas cuando al fin llegaron al pie de la colina. «No podemos seguir huyendo para siempre». Milton desmontó y ayudó a Sylvia a bajar de su caballo. Sus manos se quedaron en los brazos de ella un instante más de lo necesario. Ese contacto le envió a Sylvia un estremecimiento cálido, recordándole que incluso en medio del peligro algo precioso estaba floreciendo entre ellos. «Tengo una idea, pero va a exigir valor de todos», dijo Milton, con la mirada fija en los ojos de Sylvia con tal intensidad que su corazón se aceleró. «Te escuchamos», respondió ella, sintiendo todavía el calor de sus manos. «Morrison Jr. quiere el oro, ¿no? Vamos a darle exactamente lo que desea». Thomas frunció el ceño, ajustándose el sombrero mientras meditaba las palabras de Milton. «No entiendo». «Concertaremos un encuentro con él», explicó Milton. «Le diremos que estamos dispuestos a repartir el tesoro, pero solo si acepta devolver la parte que pertenece a las víctimas del robo original». «Jamás aceptará», protestó Sylvia, aunque en su voz se notaba la admiración por la valentía moral de Milton. «No, pero nos dará tiempo para preparar una trampa. Conozco al sheriff de Deadwood, Jim Patterson. Luchamos juntos contra forajidos en Black Hills hace años. Si logramos enviarle un mensaje, podría llegar con refuerzos en 2 días». Thomas pensó un momento, observando las sombras alargarse con el final de la tarde. «Es arriesgado. Si algo sale mal, todos podríamos morir. Si no hacemos nada, el resultado será el mismo», replicó Milton. «Al menos así tendremos una oportunidad de hacer lo correcto. Y, sobre todo, de proteger a Sylvia y asegurarle un futuro». Las palabras de Milton encendieron algo en el corazón de ella. Era como si él pudiera ver más allá del peligro inmediato, concentrándose en lo que realmente importaba. «Estoy de acuerdo con Milton», dijo finalmente, sorprendiendo a los 2 hombres con la firmeza de su voz. «Mi abuelo siempre decía que hacer lo correcto vale cualquier riesgo. Si vamos a enfrentarnos a esto, prefiero hacerlo luchando por algo en lo que creo». Thomas suspiró y asintió. El orgullo por su hija brillaba en sus ojos. «De acuerdo. ¿Cómo contactamos a Morrison Jr.? Dijo que volvería en 3 días. Eso nos da tiempo para mandar el mensaje a Deadwood y preparar todo. Pero primero hay que encontrar un lugar seguro para esconder el oro hasta que esto termine». Sylvia reflexionó un momento. «Conozco una cueva en las colinas cerca de la granja. Está bien oculta y tiene varias salidas. Mi hermano y yo jugábamos allí de niños». «Perfecto», respondió Milton. «Escondamos el tesoro allí y después volvamos a casa como si nada hubiera pasado». Cabalgaban por caminos alternos, evitando las rutas principales. Sylvia los guiaba por veredas que solo alguien criado en esa tierra conocía,
atravesando arroyos ocultos y bosques espesos que ofrecían cobertura natural. Durante el trayecto, Milton no podía dejar de mirarla. No era solo hermosa, era fuerte, inteligente y valiente de una manera que jamás había encontrado en otra mujer. Cuando llegaron a la cueva, el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rojos que se reflejaban en las paredes rocosas. La caverna era más grande de lo que Milton había imaginado, con varias cámaras conectadas por pasajes estrechos. Aquí, dijo Silvia, señalando una grieta natural en la roca. Podemos ocultar las cajas detrás de esas piedras. Trabajaron juntos para camuflar el tesoro, cubriendo las cajas con rocas y ramas secas hasta que quedaran invisibles. Sus manos se rozaron varias veces, y cada contacto encendía un calor eléctrico en sus cuerpos. Silvia, dijo Milton al terminar, con la voz baja y cargada de emoción. Necesito decirte algo. Ella se volvió hacia él, con los ojos brillando en la luz dorada del atardecer filtrándose por la entrada de la cueva. ¿Qué es? Si me pasa algo durante el enfrentamiento con Morrison Jr., quiero que sepas que estos últimos días han sido los mejores de mi vida. Conocerte lo cambió todo para mí. Silvia sintió lágrimas formarse en sus ojos. No hables así. Vamos a salir de esto juntos. Eso espero. Pero si no lo logramos, quiero que vivas plenamente y encuentres a alguien que te ame como mereces. Milton, susurró ella acercándose. No lo entiendes. Ya encontré a esa persona. Esa noche, mientras Thomas escribía el mensaje para el sheriff, Milton y Silvia se sentaron en el porche, mirando las estrellas aparecer en el cielo oscuro. El aire estaba lleno del perfume de las flores silvestres y el canto de los grillos. No tienes que hacer esto, dijo Silvia suavemente. Podrías tomar tu parte del oro e irte. Nadie te culparía. Milton giró para mirarla, con los ojos reflejando la luz de la luna. ¿Y dejarlas a ti y a tu padre enfrentarse solos a Morrison Jr.? Jamás. ¿Por qué? Preguntó ella en un hilo de voz. ¿Por qué arriesgas tanto por gente que apenas conoces? Milton dudó un instante, como si peleara con sus propias emociones. Porque los he conocido lo suficiente para saber que son personas especiales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Insistió Silvia, sintiendo su corazón latir con fuerza. Porque me enamoré de ti, Silvia. Sé que nos conocemos hace pocos días, pero nunca sentí algo así. Es como si toda mi vida me hubiera preparado para este momento, para conocerte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Silvia sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una alegría profunda que no sabía que podía existir. Yo también, susurró. Desde el primer día hay algo en ti que me mueve de una forma que no puedo explicar. Es como si fueras la pieza que faltaba en mi vida. Milton se inclinó hacia ella y sus labios se encontraron en un beso suave y lleno de promesas. Era un instante de ternura en medio del peligro, una afirmación de que el amor podía florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando se separaron, Silvia apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndose segura por primera vez desde que todo comenzó. Saldremos de esto juntos, prometió él, besando su cabello. Y después, si tú quieres, pediré tu mano en matrimonio a tu padre. Silvia sonrió,
sintiendo una felicidad que parecía imposible ante todo lo que enfrentaban. Me encantaría eso. Permanecieron en la terraza hasta tarde, planeando no solo cómo enfrentarse a Morrison Jr., sino también cómo construir una vida juntos después de que todo terminara. Hablaron de la granja, de los sueños para el futuro, de los hijos que esperaban tener algún día. El futuro, que había parecido tan incierto apenas unos días atrás, ahora brillaba lleno de posibilidades. El tercer día amaneció claro y cálido, con un viento suave que hacía susurrar las hojas del viejo roble como si contaran secretos antiguos. Silvia se despertó antes del alba, incapaz de dormir por la ansiedad que crecía en su pecho como una tormenta acercándose. Preparó el café con manos temblorosas, el aroma familiar dándole un pequeño consuelo en medio de la tensión que flotaba sobre la casa. Desde la ventana de la cocina podía ver a Milton y a su padre revisando sus armas por tercera vez esa mañana, sus rostros graves a la luz dorada del amanecer. El sheriff Patterson había llegado la noche anterior con 5 agentes de confianza, hombres curtidos que conocían bien los peligros del territorio. Se habían escondido estratégicamente alrededor de la propiedad, aprovechando cada cobertura natural que ofrecía el terreno. ¿Nerviosa?, preguntó Thomas entrando en la cocina y aceptando una taza de café de las manos de su hija. Aterrorizada, admitió Silvia. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Milton se hiere? Thomas puso una mano reconfortante en el hombro de su hija. Milton es un hombre valiente e inteligente. Y, lo más importante, te ama. Eso le dará fuerza para enfrentar cualquier cosa. Silvia asintió, intentando encontrar valor en las palabras de su padre. Había pasado la noche. Puedes rendirte y vivir, o seguir por ese camino y terminar muerto. La voz de Milton era firme pero no agresiva, cargada de una calma que contrastaba con la tensión que se respiraba en el aire. Silvia sentía que su corazón iba a salírsele del pecho. La imagen de Milton, erguido y sin armas delante de ella, era a la vez aterradora y profundamente conmovedora. El rostro de Morrison Jr. se contrajo en una mueca de rabia. Sus dedos temblaban sobre el gatillo, como si luchara consigo mismo entre disparar o bajar el arma. Durante un segundo fugaz, Silvia creyó ver un destello de duda en sus ojos, un recuerdo del hombre que podría haber sido antes de convertirse en un forajido. Pero el momento se desvaneció. «Nadie me da órdenes», rugió. Antes de que pudiera apretar el gatillo, un disparo seco resonó en el aire. Uno de los ayudantes del sheriff había disparado al aire como advertencia. «Baja el arma, Jaque», gritó el sheriff Patterson con voz autoritaria. «No tiene salida. Todo está rodeado». Los hombres de Morrison Jr. intercambiaron miradas nerviosas. Podían ver las armas apuntándoles desde todos los ángulos. La emboscada estaba perfectamente calculada. Algunos comenzaron a soltar lentamente sus revólveres al suelo, dejando que el polvo los cubriera. Morrison Jr., respirando con furia, apretó más fuerte el arma, pero al ver a sus propios hombres rendirse, su bravura empezó a resquebrajarse. «Piensa bien, Jaque», insistió Milton, dando otro paso con las manos abiertas. «Puedes terminar con esto ahora y vivir para ver otro amanecer. No vale la pena morir por un puñado de oro robado». El silencio era tan denso que hasta los caballos dejaron de moverse. Finalmente, con un gruñido que sonó más a derrota que a furia, Morrison Jr. dejó caer la pistola al suelo.
El sheriff y sus hombres se acercaron rápidamente, esposándolo junto con los demás. Buen intento, Milton, dijo Patterson mientras aseguraba las armas de los bandidos. Nos diste justo el tiempo que necesitábamos. Sylvia soltó un suspiro tembloroso que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Corrió hacia Milton y lo abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Pensé que te iban a matar, susurró contra su pecho. Yo también, confesó él con una sonrisa cansada, pasando una mano por su cabello. Pero tenía que intentarlo. No podía dejar que te pasara nada. Thomas se unió a ellos, poniendo una mano en el hombro de Milton. Lo lograste, hijo. Gracias a ti todo terminó sin más sangre derramada. El sheriff se acercó. Los documentos que encontraron serán suficientes para devolver el oro a sus verdaderos dueños. La confesión del coronel Hayes es una prueba sólida. Ustedes hicieron algo grande hoy. Sylvia levantó la vista hacia Milton. Sus ojos brillaban no solo por las lágrimas, sino también por la certeza de que aquel hombre era diferente. Había arriesgado la vida no por gloria ni por dinero, sino por hacer lo correcto. Y en ese momento, en medio del polvo del enfrentamiento y el aroma del café que todavía quedaba en la cocina, supo que no quería un futuro sin él. Milton le tomó la mano y la apretó suavemente. Se acabó, dijo con voz baja pero segura. Ahora podemos devolver el oro, limpiar el nombre de tu familia y empezar de nuevo. Sylvia sonrió, sintiendo como el peso de los últimos días se desvanecía. Sí, empezar de nuevo. Y mientras los rayos del sol de la mañana iluminaban el patio, ella supo que, aunque la aventura había sido peligrosa, los había unido de una forma que nada ni nadie podría romper. Con los forajidos bajo custodia y el oro escondido de forma segura en la cueva, la hacienda recuperó poco a poco un aire de calma. El sheriff Patterson y sus hombres pasaron la tarde clasificando las pruebas y preparando el traslado de los prisioneros a Deadwood. Thomas se ocupaba de ayudarles, su expresión una mezcla de cansancio y alivio. Sylvia, en cambio, apenas podía apartarse de Milton. Había algo nuevo en su manera de mirarlo. No solo gratitud, sino un afecto profundo, casi reverente. Mientras los ayudantes del sheriff cargaban a los bandidos en los caballos para partir al amanecer, Milton se apartó unos pasos del bullicio y se quedó observando el horizonte, como si buscara allí la respuesta a todo lo vivido. Ella se acercó despacio, el vestido rozando el polvo del patio. ¿En qué piensas?, preguntó con suavidad. Milton sonrió de lado, sin apartar la vista de las colinas. En lo rápido que cambió mi vida. Vine buscando un mapa viejo y terminé encontrando algo mucho más valioso. Sylvia sintió un calor dulce en el pecho. Yo también, admitió. Creí que esta tierra solo me traería recuerdos de pérdidas, y ahora me da una esperanza nueva. Se quedó a su lado, mirándolo con ojos brillantes. Milton le tomó la mano y la llevó a su corazón. No quiero que esto termine aquí. Cuando todo esté resuelto, me gustaría quedarme. Ayudarte en la hacienda, construir algo juntos, si tú quieres. El viento del atardecer hizo que un mechón del cabello de Sylvia le rozara la mejilla. Ella sonrió, tímida pero firme. Quiero que te quedes. No solo por la hacienda, sino porque también encontré algo que no sabía que buscaba. Detrás de ellos, Thomas observaba la escena con un brillo distinto en los ojos.
Sabía que su hija era fuerte y podía valerse por sí misma, pero ver a Milton a su lado le daba una tranquilidad inesperada. Con una voz grave pero amable, interrumpió: ya que todo esto terminó, quizás podamos pensar en un futuro menos agitado. Milton giró para enfrentarlo. Señor Taylor, con su permiso, cuando llegue el momento me gustaría pedir formalmente la mano de su hija. No hoy, no en medio de este caos, pero sí pronto. Quiero que sepa que mis intenciones son serias. Thomas asintió lentamente, como si estuviera evaluando al hombre delante de él. Después, una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. Después de lo que hiciste por nosotros, creo que ya has demostrado más de lo que cualquier palabra podría decir. Hablaremos cuando todo esto esté en calma. Silvia sintió que el corazón le latía con fuerza, mezcla de nervios y alegría. El peligro había pasado, pero algo nuevo y grande se abría ante ellos. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en el futuro sin sentir miedo. Esa noche, con el cielo despejado y miles de estrellas sobre la hacienda, Milton y Silvia se sentaron juntos en la vieja banca del porche. No había necesidad de muchas palabras. El silencio era cómodo, lleno de promesas. En algún lugar, los grillos cantaban y el olor a café recién hecho aún flotaba en el aire. «Lo logramos», murmuró ella. «Lo logramos», repitió él, entrelazando sus dedos con los de ella. «Y ahora empieza lo verdadero». El sheriff, desde el establo, los miraba con una sonrisa discreta. Sabía que aquella pareja había cruzado más que un río y más que un enfrentamiento con bandidos. Habían cruzado un umbral hacia otra vida. Cuando las primeras luces del amanecer se asomaron por las colinas, llevando consigo el canto de los pájaros, Milton supo que todo había valido la pena. Los riesgos, el oro, los mapas, los peligros. Porque en medio de esa aventura había encontrado a Silvia, y con ella, un futuro que no aparecía en ningún mapa. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a pintar de oro las colinas y el aire fresco olía a tierra mojada, el sheriff Patterson partió rumbo a Deadwood con sus prisioneros. Los cascos de los caballos se alejaron lentamente hasta perderse en el horizonte, dejando tras de sí una paz nueva en la hacienda Taylor. Silvia se quedó de pie junto al viejo roble, mirando cómo la polvareda se disipaba. Sentía que todo aquello había sido un largo sueño. Los mapas, las cajas, la huida, los disparos y, sobre todo, Milton. Él se acercó en silencio y le puso una mano en el hombro. «Ya se fueron», dijo con voz tranquila. Ella giró para verlo y, sin poder evitarlo, sonrió. «Pero tú sigues aquí». Milton bajó la vista, como si buscara valor en la tierra. «No tengo por qué seguir buscando. Todo lo que quería encontrar ya lo encontré». Silvia sintió que las palabras le temblaban en el pecho. «¿Y qué vas a hacer ahora?» Él respiró hondo. «Si me lo permites, me gustaría quedarme. Ayudarte con la hacienda. Y cuando llegue el momento, pedirte formalmente que seas mi esposa. No quiero irme sin decírtelo. Te amo, Silvia. Esta aventura me cambió la vida y no quiero volver a ser el hombre que era antes». Por un momento, ella no pudo responder. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero eran lágrimas dulces, de esas que limpian y curan. Dio un paso hacia él y le tomó la cara entre las manos. «Yo también te amo, Milton. Llegaste a mi vida como una tormenta y me enseñaste a no tener miedo».
Si quieres quedarte, esta es tu casa. Thomas, que los observaba desde el porche, se aclaró la garganta con gesto solemne. Creo que ya no tengo nada más que decir. Mi hija es libre de elegir su destino, y me alegra ver que lo ha encontrado. Milton le tendió la mano y el viejo granjero la estrechó con fuerza, en un apretón que sellaba más que un acuerdo. Sellaba un futuro compartido. Los días siguientes se llenaron de trabajo, de risas, de planes. El oro fue devuelto poco a poco a las familias que habían sido robadas décadas atrás. Las cartas y recibos hallados en las cajas sirvieron para rastrear a cada descendiente. La historia del tesoro y de los valientes que lo recuperaron corrió por todo el territorio, pero para Sylvia y Milton no fue más que el inicio de otra historia, la suya. Al atardecer, cuando el cielo se vestía de rojo y las aves regresaban a sus nidos, se sentaban juntos en el porche a mirar las estrellas. No hablaban mucho, no hacía falta. Entre ellos había un silencio lleno de promesas, de sueños y de un amor que había nacido en medio del peligro y que ahora crecía fuerte, como un árbol en tierra fértil. Un día, cuando las flores silvestres cubrían las praderas y el viento del oeste traía olor a lluvia, Milton se arrodilló ante Sylvia con un anillo sencillo en la mano. ¿Quieres compartir esta vida conmigo?, preguntó. Ella rió, emocionada, con lágrimas brillando en sus mejillas. Ya la comparto, Milton. Pero sí, quiero casarme contigo. En ese instante supieron que toda la violencia, todo el oro, todos los caminos recorridos los habían llevado hasta allí, a encontrarse y a elegir un futuro juntos. Y mientras el sol se ponía detrás de las colinas, sus sombras se alargaban en la tierra como si fueran una sola.